quedarnos en silencio. Buenas tardes a todos los que nos siguen en nuestra página de internet del Tribunal Electoral de Veracruz y en el Facebook también del Tribunal. A la sesión pública que se llevará a cabo a las 2:15. En breves momentos daremos inicio. Muchas gracias a quienes nos acompañan.
Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 20 minutos del 2 de diciembre de 2020, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz de manera virtual, mediante sistema de videoconferencia a distancia convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, están presentes, además de usted, de manera virtual, el magistrado José Oliveros Ruiz y el magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 12 juicios ciudadanos con las claves de identificación, nombres de las partes actoras y responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrada presidenta, magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario César Manuel Barradas Campos, de cuenta conjunta con los proyectos de los juicios ciudadanos 547 y 563, ambos de este año turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Me permito dar cuenta con el juicio ciudadano 547 de 2020, interpuesto por Santos Andrade Zamudio, en su calidad de agente municipal del Ayuntamiento de Acula, Veracruz, en contra del referido municipio, por la omisión de otorgarle una remuneración económica por motivo de su desempeño como agente municipal. El promovente señala como agravio la omisión por parte del ayuntamiento de otorgarle una remuneración adecuada y proporcionar a sus funciones como agente municipal correspondiente a la presente anualidad. Al respecto, en la propuesta se considera que el agravio expuesto por el actor resulta parcialmente fundado, en virtud de que de autos está demostrado que la responsable presupuestó una remuneración al actor, la cual resulta adecuada y proporcional a sus funciones como agente municipal. Además, que obran de autos recibos de pago dirigidos al mismo a partir de la segunda quincena de enero y hasta la segunda quincena de agosto del presente año. Sin embargo, el Ayuntamiento de Acula, Veracruz, no acreditó haber cubierto el pago de la primera quincena de enero de este año y haber remitido su presupuesto de egresos al Congreso del Estado de Veracruz. Por tanto, se ordena al responsable efectuar el pago de remuneraciones correspondientes a la primera quincena de enero de 2020 y haga de conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz la modificación a su presupuesto de egresos 2020, donde se contemple la remuneración del actor como agente municipal de dicho municipio. Por otra parte, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano 563 del presente año, promovido por Beatriz Piña Vergara, regidora quinta del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, en contra de la omisión de la directora del Instituto Municipal de la Mujer de ese ente municipal de dar respuesta a las solicitudes de información, lo que acreditaría en su caso una violación a su derecho de petición. La ponencia propone declarar parcialmente fundados los agravios porque consta en autos las dos solicitudes de información de la actora. Sin embargo, solamente respecto a una de ellas, la responsable resolvió con los elementos mínimos para atender el derecho de petición previsto en la tesis 15-2016 de la Sala Superior, mientras que en la otra no se satisfacen estos requisitos, en virtud de que no atendió la totalidad de los cuestionamientos hechos por la accionante. Como consecuencia, al resultar fundada la omisión, lo procedente es ordenar a la directora del Instituto Municipal de la Mujer, en un término de 5 días hábiles, de respuesta de forma clara, precisa y congruente a la petición de la actora, y se le conmina para que en lo subsecuente otorgue respuesta completa a las solicitudes de información de la recurrente en los términos precisados en el proyecto. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Adelante, magistrado Sigala. Magistrado Oliveros, adelante. Sí, muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, magistrado Sigala. Buenas tardes, secretario. A todos los que nos siguen a través de las redes sociales y de la página oficial de este tribunal. De manera muy breve, solamente voy a hacer unas puntualizaciones respecto de la cuenta que ha dado el secretario. En primera instancia, quiero comentar, magistrado, que el proyecto se hace cargo de las últimas determinaciones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 23 de noviembre y el 30 de noviembre pasado, en el que determinó la invalidez de los decretos 576 y 580 que corresponden tanto a la reforma constitucional como a la reforma al Código Electoral del Estado de Veracruz. En esa virtud, en la propuesta, magistrados están tomando en cuenta entonces la reviviscencia de las normas que estaban vigentes al momento de que se produjo esta reforma electoral en atención a estas determinaciones. En cuanto hacia la materia del 563, es del Ayuntamiento de Tuxpan. Aquí lo interesante de este tema es que se está haciendo valer la violación al derecho de petición en relación con el ejercicio del derecho político electoral de desempeñar el cargo de la regidora quinta del Ayuntamiento de Tuxpan. Ya habíamos tenido un precedente, desde luego, en 1942, donde se declaró la actualización de violencia política de género y posteriormente esta misma actora vino al tribunal en el JS 562 y en este 563, donde estimo que debieron acumularse por existir conexidad en el acto reclamado, además de que se trata de la misma actora y señaló a la misma autoridad responsable. Entonces, este contexto lo señalo porque en el proyecto se está haciendo valer como hecho notorio que existe un oficio identificado con la clave TUX diagonal 5, diagonal 460, diagonal 2020, signado por el presidente municipal de Tuxpan, así como el diverso IWM TUX de 2020, diagonal 193, mediante el cual se remite a la actora información solicitada por esta en cumplimiento a lo determinado por este tribunal el pasado 9 de noviembre en la sentencia que recayó al JS 562. Entonces, creo que aquí lo relevante es que, además de que debió haberse acumulado en su momento este expediente que he señalado, también lo cierto es que la falta de acumulación no permitió que obraran en este expediente las constancias. Sin embargo, al ser un hecho notorio que ya se resolvió y que en cumplimiento de esa sentencia se remitieron documentales que recientemente se acordaron en el expediente y que por tanto podemos invocarlas dentro de los expedientes que obran en el tribunal, pues entonces es que se está tomando en cuenta estas documentales mencionadas. Sin embargo, aún tomándolas en cuenta, por no haberse dado respuesta íntegra, puesto que falta que se hagan llegar las constancias que acrediten los currículos de las personas que integran el Instituto Municipal de la Mujer en Tuxpan. Entonces es que se propone tener por parcialmente fundados los disensos del accionante y, por tanto, ordenar que se le dé respuesta en términos de forma congruente, precisa y clara. Es esto por lo que hace a este asunto, magistrados. Y bueno, pues en el otro asunto, pues se trata justamente de agentes municipales, donde ya está establecido el criterio del Pleno sobre que debe corresponderles una remuneración, que es lo que se propone en ese asunto, al considerarse que falta el pago de la segunda quincena del mes de enero, de la primera quincena del mes de enero, y por tanto se propone parcialmente fundada la omisión. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Oliveros. Magistrado Sigala, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, magistrado. Yo quisiera posicionarme respecto a estos asuntos en los cuales, si bien
estoy a favor del sentido que los presenta el señor magistrado. Con el debido respeto, yo difiero de lo sostenido en el apartado de cuestión previa, porque desde mi punto de vista no puede quedar insubsistente el Código Electoral de Veracruz, aún dado que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente se circunscribió a las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el decreto 576. Y si bien resulta un hecho público y notorio que el Pleno de la Suprema Corte, en sesión del 1 de diciembre, inició la resolución de las acciones de inconstitucionalidad 241 y acumuladas promovidas por diversos partidos en contra del decreto 580, creo que está pendiente para el próximo jueves 3 de diciembre la conclusión de la discusión y total resolución de las mismas por dicho órgano jurisdiccional, y por ende creo que aún se encuentra en resolución. Desde ahí que desde mi perspectiva no podríamos pronunciarnos sobre la invalidez de la totalidad del Código Electoral como se refiere en el proyecto, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia concluye esta discusión. No obstante, al estar a favor del sentido, emitiré un voto concurrente, y también agradezco al señor magistrado Oliveros por los cambios que se realizaron en el juicio ciudadano número 563, diagonal 2020, que fueron propuestos por el suscrito en la sesión privada. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Sigala. Y yo me voy a permitir hacer una participación también en relación a los asuntos que propone ante este pleno el magistrado Oliveros. En relación con el juicio ciudadano 547, cuyo promovente es Santos Andrade Zamudio, y señala como autoridad responsable al Ayuntamiento de Acula, Veracruz. Y esto relacionado con la omisión de pago para recibir su remuneración. En este asunto quiero señalar que, con el debido respeto a mi compañero magistrado José Oliveros Ruiz, integrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, me permito formular el presente voto concurrente por dos cuestiones. Primeramente, respecto de la consideración denominada cuestión previa, en la cual se invoca como hecho notorio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 23 de noviembre y 1 de diciembre declaró la invalidez de los decretos 576 y 580, dando lugar a la reviviscencia de las normas de la Constitución local y del Código Electoral previas a la expedición de dichos decretos, y que en consecuencia el presente medio de impugnación se funda y motiva en términos de la Constitución local, Código Electoral y Reglamento Interior del órgano jurisdiccional, que se encontraban vigentes de manera previa a la emisión de los decretos declarados inválidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, tal precisión, desde mi punto de vista, no es idónea, en virtud de que, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició en la sesión celebrada el 1 de diciembre la discusión de las acciones de inconstitucionalidad 241 de 2020 y sus acumuladas, está pendiente para la próxima sesión que celebre el máximo órgano jurisdiccional la conclusión de la discusión y total resolución de dichas acciones. De ahí que a la fecha aún no podríamos pronunciarnos sobre la invalidez de la totalidad del Código Electoral y, en consecuencia, tampoco del reglamento de este Tribunal Electoral. Máxime que aún no se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Veracruz, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En esta tesitura, si bien me encuentro a favor de que el presente medio de impugnación se debe fundar y motivar en términos de la Constitución local al decreto 576, no me es posible acompañar el criterio de aplicar tanto el código local anterior del decreto 577 y el reglamento interior publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz en número extraordinario 418 de 18 de octubre de 2018. Por otra parte, también me permito realizar este voto particular por otro aspecto. Por cuanto hace al estudio del caso concreto, en el proyecto se reconoce la existencia de comprobantes de los meses de septiembre y octubre, de las remuneraciones a que tiene derecho el actor, por el ejercicio del cargo como agente municipal del Ayuntamiento de Acula, Veracruz. Sin embargo, se indica que las mismas no serán materia de estudio en el presente juicio, ya que fueron pagadas al actor con posterioridad a la presentación de la demanda. Al respecto, no puedo acompañar la referida afirmación, dado que la materia de impugnación, con independencia de la fecha en que se presentó el medio de defensa,
radicaba en la omisión de pago de las remuneraciones correspondientes al ejercicio de 2020 sin limitarlo a algún periodo o mes en particular. Por tanto, en aras de salvaguardar el derecho de tutela judicial efectiva en beneficio del actor, estimo que lo procedente es que este tribunal analizara de manera amplia esta problemática presentada a la luz de la valoración integral de todas las constancias que obran en autos y en ese tenor reconocer que se encuentran acreditados los pagos del actor por los referidos meses de septiembre y octubre. Es así que estimo que lo adecuado es analizar en forma integral la materialización de las remuneraciones que, al día que se dicta la presente sentencia, ya hayan sido devengadas, como es el caso de las correspondientes a los meses señalados. De ahí que lo lógico sería, para reparar esta forma completa, las afectaciones a los derechos político-electorales del actor, ordenar el pago de las quincenas 1 de enero y las pendientes del mes de noviembre, pues es evidente que las mismas ya se encuentran vencidas. De no estimarse así en el proyecto, cuando menos, se tendría que haber dejado a salvo los derechos del accionante para reclamar la posible reclamación a falta de pago de alguna otra quincena devengada en la presente anualidad, lo que no se atiende en la sentencia. Al no haberse realizado tales precisiones, se coloca en incertidumbre al actor y se emite una sentencia que no analiza la litis en forma exhaustiva y completa, a la luz de todos los comprobantes de pago que obran en el expediente, omitiendo la valoración de aquellas que corresponden a la fecha posterior a la de interposición de la demanda. Es así que acompaño el sentido del presente fallo, pero me aparto de las consideraciones antes precisadas, por lo que emitiré el presente voto concurrente. Bien, también quiero hacer un pronunciamiento en relación al otro juicio ciudadano que viene proponiendo ante este pleno el magistrado José Oliveros. Y quiero señalar que con el debido respeto a mi compañero magistrado José Oliveros Ruiz, integrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, me permito formular el presente voto concurrente también por dos cuestiones. La primera, prácticamente a fin de no reiterar y señalar repeticiones en cuanto a lo que acabo de decir, por el mismo aspecto respecto a la fundamentación que se realiza en el proyecto que se está proponiendo ante este pleno, lo relacionado al tema de la fundamentación que ya señalé con anterioridad. Y el otro punto también en el que no comparto es por cuanto hace al estudio del caso concreto realizando en la consideración sexta de la presente sentencia en el párrafo 86 que establece que a mayor abundamiento, aun y cuando las documentales remitidas mediante el juicio TUX diagonal B diagonal 0460-2020 no obran en el presente expediente por no haber sido acumulado en su oportunidad para su resolución de en forma conjunta con el diverso JDC 562, lo cierto es que ello no modifica el sentido del presente asunto, porque aún con esas documentales no se cumplen los elementos mínimos para satisfacer el derecho de petición del accionante. Considero que como lo establece en su proyecto, en el juicio ciudadano 562 del índice de este tribunal resuelto en la sesión pública de 9 de noviembre, constan diversas documentales en las cuales se acredita que atendieron algunas de las peticiones plasmadas en el oficio Reg 5 TUX diagonal 171 diagonal 2020, el cual se analiza en el juicio que ahora se resuelve. No puede considerarse como una razón válida el decir que no obran en el expediente por no haberse acumulado en su oportunidad para su resolución en forma conjunta, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis aislada 176.544 que los juzgadores pueden invocar como hechos notorios los expedientes y las ejecutorias de los que por virtud de sus funciones tengan conocimiento, incluso para actualizar un motivo manifiesto e indudable de la improcedencia que da origen al desechamiento de una demanda que puede derivarse de esos hechos notorios. En tal sentido, no representa ningún obstáculo que dichos asuntos no se hubiesen acumulado para su resolución conjunta, puesto que, como lo establece en el mismo proyecto, se invocan como un hecho notorio.
Sin embargo, contrario a lo afirmado, en el párrafo número 66, de que dichos asuntos pudieron haberse resuelto de manera acumulada al existir conexidad en el acto reclamado, al tratarse de la misma actora y señalar a la misma autoridad responsable, tal apreciación considero que no es correcta, puesto que si bien se trató de la misma actora, la regidora quinta del Ayuntamiento de Tuxpan, no se trató del mismo acto reclamado ni de la misma autoridad responsable, en virtud de que en el TEP JDC 562-2020 el acto reclamado consistía en la omisión de dar respuesta al oficio número REC 5, diagonal TUX, diagonal 165, diagonal 2020. Y la autoridad responsable fue el presidente municipal de dicho ayuntamiento, mientras que en el juicio que ahora se resuelve, el acto reclamado consiste en los oficios REC 5 TUX, diagonal 177, 2020, y REC 5 TUX diagonal 171. Y la autoridad responsable fue la directora del Instituto Municipal de la Mujer. En ese sentido, no se daban los supuestos para establecer una conexidad en la causa aludida en el proyecto. De ahí que, bueno, presentaré de manera muy respetuosa el señalado voto concurrente. Adelante, magistrado Oliveros. Muchas gracias, presidenta. Solo un par de precisiones en relación con lo que se ha expresado a partir de la discusión de estos asuntos. Yo me hago cargo de que justamente atendiendo a lo que usted señala en la jurisprudencia como hecho notorio, para mí es un hecho notorio que la Corte ya se pronunció sobre la invalidez de los decretos 580 y 576. Tan es así que incluso en la página 28 y 29 de la versión estenográfica de la sesión del pasado lunes, se dice por parte del secretario general de Acuerdos sobre este decreto, con su voto, señor ministro presidente, hay una mayoría de 8 votos por la invalidez y señala que queda resuelto el punto invalidando todo el decreto. Entonces me parece pues que está muy claro cuál fue la votación ya sobre ese decreto. Ahora también sí reconozco que hay un punto que falta discutir y fue el que el presidente de la Corte pidió que se abordara en la próxima sesión y que se refiere al tema del decreto 594 que se aprobó en fecha distinta. Este se aprobó hasta el 1 de octubre y efectivamente también es sobre una reforma al Código Electoral. Ese solo decreto es el que está pendiente. Me parece que entonces hay que hacer esa precisión y por eso se planteó en la cuestión previa que tanto el decreto de reforma constitucional electoral ya está invalidado y también el del Código Electoral de julio de este año, no así el de octubre. Entonces, con esa precisión, pues yo sostendría la cuestión previa que he venido planteándoles, magistrado, porque creo pues que como tribunal tenemos que hacernos cargo de las resoluciones que dicta el más alto tribunal del país. Ahora bien, por cuanto hace al JS 563, expresé justamente que el tema de que no se resolvieran conjuntamente vino desde el turno. Estos asuntos están relacionados, dado que Beatriz Piña Vergara, en su carácter de quinta regidora del ayuntamiento, está haciendo valer violaciones a su derecho de petición en relación con el ejercicio de su cargo como regidora. Entonces, creo que son asuntos que están relacionados y que en nuestro reglamento se establece justamente que deben turnarse como tales, porque eso permite que un mismo instructor tenga toda la posibilidad de recabar las pruebas en diligencias para mejor proveer si es necesario o bien valorarlas. Por eso creo que no ayuda a una justicia más expedita el que se resuelva uno el 9 de noviembre y otro hasta esta fecha, y además con otras constancias que vinieron en cumplimiento a la primera sentencia, de manera que no existía en el tribunal hasta esta semana que se está resolviendo este asunto.
Entonces, creo que esa es la conveniencia de que se turnaran de manera conjunta, pero pues desde luego, pues esa es mi postura. No tengo otra participación sobre el otro asunto. Gracias. Gracias, magistrado Oliveros. Y bueno, una vez que ya se han hecho las manifestaciones correspondientes, secretario general de acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido tome la votación de los asuntos, por favor. Confirmar sus indicaciones, magistrada presidenta. Me permito consultar a usted y a los señores magistrados. Magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Gracias, secretario. A favor de toda mi consulta. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor con la emisión de votos concurrentes en ambos proyectos. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos, señalando que emitiré voto concurrente en el juicio ciudadano 547 de 2020 y juicio ciudadano 563 de 2020. También emitiré otro voto concurrente. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de los juicios ciudadanos 547 y 563, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de los votos concurrentes anunciados por usted, magistrada presidenta, y por el magistrado Eduardo Sigala Aguilar en cada uno de los asuntos señalados en los términos de sus intervenciones para que sean agregados a la sentencia. En consecuencia, en el juicio ciudadano 547 de este año se resuelve: primero, se declara parcialmente fundada la omisión de otorgar una remuneración por el ejercicio de su cargo al actor como agente municipal perteneciente al municipio de Acula, Veracruz. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Acula, Veracruz, cumpla con los efectos que se ordenan en el considerando de efectos de esta sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz en términos del considerando de efectos de la presente sentencia. Cuarto, se multa a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Acula, Veracruz en términos de lo señalado en el considerando noveno de la sentencia. Quinto, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal que los datos de la medida de apremio impuesto sean incorporados al catálogo de sujetos sancionados. En el juicio ciudadano 563 del presente año, se resuelve: primero, se declaran parcialmente fundados los agravios relativos a la omisión de la responsable de atender los planteamientos del accionante en términos del considerando sexto del presente fallo. Segundo, se ordena a la autoridad responsable cumplir con los efectos señalados en la consideración séptima de la presente sentencia y se vincula al presidente municipal de Tuxpan, Veracruz, a verificar tales efectos. Tercero, se comina a la autoridad responsable para que en lo subsecuente dé respuesta a las solicitudes de información de forma clara, congruente y oportuna para no vulnerar lo establecido en el artículo 8 de la Carta Magna y 7 de la Constitución local. Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, de cuenta conjunta con los proyectos de los juicios ciudadanos 571, 572, 576, 590, 591, 592, 593 y 615, todos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Conforme a su indicación, magistrada presidenta. En primer lugar, se da cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, número 571 y sus acumulados, todos del presente año, promovidos por diversos militantes del partido político Morena, a fin de controvertir las respuestas dadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho partido político a través de los oficios CNHJ 312, 313 y 315-2020 respectivamente a las consultas que se le formularon, relacionadas con los cargos que conforman el Comité Ejecutivo Estatal del referido partido político. La pretensión de los actores es que se revoque la respuesta otorgada en los oficios referidos y se ordene a dicho órgano partidista la emisión de una nueva respuesta en la que se indique a quienes formularon la consulta que no pueden volver a ocupar los cargos partidistas que ostentaban. Al respecto, en el proyecto sometido a consideración de este Pleno, se propone calificar los planteamientos esgrimidos por los actores como infundados,
pues contrario a lo afirmado por las y los accionantes, parten de una premisa incorrecta. Lo anterior, pues de lo establecido en el Estatuto de Morena, particularmente del artículo 49, incisos J y N, se concluye que la respuesta de la Comisión de Justicia a las consultas formuladas constituye solo una propuesta de interpretación, es decir, una opinión emitida por este órgano partidista que no tiene carácter vinculante. Por tanto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no realizó una interpretación en contra de la ley, sino que únicamente llevó a cabo una interpretación funcional y sistemática del método al interior del partido, al manifestar cuáles eran los supuestos en los que no podría darse el regreso de quienes realizaron la consulta a sus puestos dentro del comité estatal. De esta forma, a consideración del Pleno de este órgano jurisdiccional, la respuesta emitida por la Comisión Nacional de Justicia de Morena se encuentra pegada a la normatividad intrapartidista y dentro del margen legal que tiene una consulta. De ahí que se proponga calificar como infundados los motivos de disenso y en ese tenor se proponga confirmar las respuestas emitidas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios 593 y 615, en los cuales los actores, en su calidad de agentes y subagentes municipales de diversas localidades pertenecientes al municipio de Tamiahua, demandan del ayuntamiento respectivo la omisión de proveerles de una remuneración por el ejercicio de sus cargos. En principio, se propone acumular ambos juicios, es decir, del 615 al 593, por ser este el más antiguo. Por otra parte, respecto al subagente municipal José Isabel Hernández Jiménez, se propone desechar de plano su demanda, al actualizarse la causal de improcedencia consistente en la falta de la firma autógrafa de quien lo promueve. En cuanto hace a los agravios de la parte actora, se propone calificarlos como infundados, toda vez que los ejercicios fiscales 2018 y 2019 ya se encuentran consumados, y en lo que respecta al ejercicio 2020, se encuentra próximo a terminar y prácticamente erogado. Por otra parte, de las constancias de autos, se advierte que para el presupuesto de egresos 2021, la autoridad responsable estableció una remuneración para todos los agentes y subagentes municipales, misma que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por este tribunal. De ahí que se consideren infundados los planteamientos. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Adelante, magistrado Oliveros. Gracias, presidenta. Voy a intervenir en primer lugar, en relación con los expedientes con los que se ha dado cuenta 571 y acumulados de este año. Estos expedientes tienen una cuestión interesante en la medida que se está controvirtiendo la respuesta a la consulta formulada a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena. Considero que, en primer lugar, faltan algunos de los agravios que contestar, porque, por ejemplo, los actores también impugnan la falta de exhaustividad de la comisión, pues esta únicamente se abocó a verificar si sus archivos tenía alguna renuncia o bien pudo haber consultado a, por ejemplo, el comité estatal y que por tanto pues no se allegó de todas las constancias necesarias. También desde mi perspectiva se está controvirtiendo los alcances que tiene la consulta el pronunciamiento que hace la Comisión Nacional a propósito de la consulta. Asimismo, respecto del oficio 315, también debió estudiarse lo relativo a que la comisión debió abrir un procedimiento de queja y que este tribunal debería resolver en definitiva quiénes ocuparían los cargos señalados ahí en las demandas. Entonces, creo que desde esta perspectiva estamos incurriendo en falta de exhaustividad o se podría incurrir en falta de exhaustividad de dejarse en sus términos, desde luego, la propuesta, y en realidad también se incumpliría
la jurisprudencia 1/2009, porque esta jurisprudencia señala que la consulta sí puede constituir un acto de aplicación de la norma correspondiente cuanto del contexto jurídico y fáctico del caso se advierta que se está aplicando a los casos concretos. Entonces, creo que a partir del análisis del contenido de la respuesta que da la comisión, se puede advertir que no solamente hace una interpretación de las normas que se le proponen, sino que incluso establece una serie de lo que desde su perspectiva sería un requisito para poder regresar a ocupar un cargo en el comité directivo estatal. Entonces, creo que aquí lo que está en debate es también si se está actualizando un acto de aplicación. Y esto al atender a todo el contexto jurídico y fáctico que se está planteando a la comisión, porque debe reconocerse también en la propuesta que pues hay una contradicción justamente sobre los efectos de las respuestas que dio la comisión, porque por un lado se planteó si había esa posibilidad de ocupar nuevamente los cargos y por otra parte, cuáles eran los alcances de una respuesta previa que había establecido la comisión en el sentido de que es un requisito, o más bien no un requisito, sino que una vez que se ocupara un cargo de gobierno, pues se tendría que presentar una renuncia inmediata al cargo directivo. Entonces, creo que esa parte no se está analizando y también debe tomarse en cuenta la tesis 19-2015, acto de aplicación. Carece de este carácter la respuesta a la consulta sobre la interpretación de una disposición intrapartidista cuando la persona no se ubique en la hipótesis normativa. Entonces, creo que a la luz de este contexto, de esta normativa que he estado manifestando, creo que debería analizarse en sus méritos si la respuesta que dio la Comisión Nacional constituye un acto de aplicación y, por tanto, también proceder al análisis de los otros motivos de disenso que he señalado. Por lo que al no hacerse de esta manera, pues no sabemos a qué conclusión se arribaría, o yo no podría saberlo por lo menos. Por estas razones es que no voy a acompañar las consideraciones ni el sentido de esta propuesta. No sé, Presidenta, sobre este asunto es lo que yo mencionaría. Gracias, magistrado. ¿Se va a posicionar respecto al otro juicio ciudadano? Si no hay participaciones y usted manifiesta que este es el orden, adelante, yo podría yo no tengo participación. Como usted indique. Adelante. Gracias, Presidenta. Bueno, también debo hacer una intervención sobre, a efecto de posicionarme, sobre el JS 593 y su acumulado el 615. Sobre el tema de pago a agentes y subagentes municipales en el Ayuntamiento de Tamiagua, Veracruz. Aquí creo que solamente precisaré el sentido de mi voto porque ya los criterios están muy claros sobre cómo debe vincularse al Congreso en relación con los efectos para que legisle sobre el tema de omisión legislativa. Entonces, creo que esa parte ya está definida y yo me he apartado en una línea jurisprudencial que he seguido de que no se le vincule directamente. Y en este caso, a diferencia de otros asuntos donde he votado concurrente, voy a votar particular en caso de que se apruebe en sus términos, porque no existe el trámite en el JS 615 respecto de 5 de los justiciables. Me parece que no se puede pasar por alto, pues que no está debidamente integrado y publicitado el expediente, y por tanto yo creo que convendría tener todas las constancias para poder resolver. Por tanto, con este elemento adicional me apartaría de la propuesta y votaría en contra. Y en el 613 emitiría un voto concurrente sobre la fundamentación, que también, para no ser reiterativo, me voy a referir, o más bien me remito a mi participación sobre que es un hecho notorio lo decidido por la Corte sobre los decretos 576 y 580
del estado de Veracruz, en relación con el estado de Veracruz. Y finalmente, respecto del JS 630, también estimo necesario hacer notar que es un asunto interesante porque aquí viene Yolanda Lagunes López en contra de la Comisión Permanente del Consejo Político Magistrado, Estatal del PRI. ¿Sí? si me permite, es que únicamente se dio cuenta respecto a... Es cierto, este es de Este es desechamiento, de sí. desechamientos. Gracias. Sí, Sí, gracias, sí. presidente. Bueno, entonces eso sería todo respecto a los juicios. Así es. Bueno, aquí nada más para hacer una precisión respecto al juicio ciudadano 593 y acumulado, el juicio ciudadano 615, en donde la parte actora es Isidra Quirós Lima, Daniel Espinosa Macías y otros, señalando como autoridad responsable el Ayuntamiento de Tamiagua, Veracruz. Si bien coincido con el argumento expuesto por el magistrado Oliveros en el sentido de que en un caso no se encuentra realizado el trámite del medio de impugnación, lo cierto es de que ya nos remitió la autoridad responsable constancia mediante las cuales determinó que ya tiene presupuestado y que ya presupuestó para todos los agentes municipales que pertenecen a ese ayuntamiento. De ahí que en aras de privilegiar el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y garantizar una justicia pronta y expedita, es por ello que en ningún caso práctico conduciría el esperar realizar ese trámite cuando la autoridad responsable ya reconoce esa presupuestación y sobre todo que está contemplada para todos los agentes y subagentes municipales que forman parte de ese ayuntamiento. Bueno, por mi parte es todo. Adelante, magistrado Oliveros. Sí, estimo que es entonces muy loable que se pretenda en este asunto superar este trámite, pero entonces creo que también nos tendríamos que hacer cargo del cambio de criterio, porque normalmente se ha asumido la dispensa del trámite, o bueno, se ha superado el trámite cuando se trata de un desechamiento. Entonces creo que ahí tendríamos que hacernos cargo si hay un cambio de criterio en relación con que también cuando es un asunto de fondo, pues se va a superar la falta de trámite. Pero bueno, coincido con usted en que lo mejor siempre pues es a favor de los justiciables. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado Oliveros, amablemente el haber escuchado todos sus conceptos y motivaciones y sobre todo razones por las cuales no coincide con la propuesta que se presenta ante el pleno de este tribunal. Y bueno, advierto que ya no hay alguna otra participación, de ahí que bueno, secretario general de acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a usted y a los señores magistrados. Magistrado José Oliveros Ruiz. Sí, gracias, secretario. En el 571, JLC 571, diagonal 2020 y sus acumulados, me voy a apartar de la propuesta y emitiré un voto particular. De igual forma, en el 593 y su acumulado, el JS 615, y entiendo que solamente estos dos asuntos son los que vamos a votar en este momento. Gracias. Magistrado Roberto Eduardo Segala Aguilar. A favor de la propuesta en sus términos. Magistrada presidenta Claudia Destablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos, son mi propuesta. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de los juicios ciudadanos 571 y acumulados 572, 576, 590, 591 y 592, así como el diverso 593 y acumulado 615, todos de este año, han sido aprobados por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Oliver Ruiz, quien ha anunciado la emisión de un voto particular en cada uno de ellos, en los términos de sus intervenciones, para que sean agregados a las sentencias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 571 y acumulados todos de este año, se resuelve primero, se acumulan los expedientes TEP-JDC 572-2020, TEP-JDC 576-2020,
TEP-JDC 590-2020, TEP-JDC 591 del 2020, TEP-JDC 592-2020, al diverso TEP-JDC 571-2020, por ser este el más antiguo, a fin de que se resuelvan en una misma sentencia. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria en los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se confirman las respuestas emitidas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a través de los oficios CNHJ 312-2020 y CNHJ 313-2020, así como CNHJ 315-2020, a las consultas formuladas de conformidad con lo expuesto en el considerando octavo de la presente sentencia. En el juicio ciudadano 593 y acumulado, ambos de este año se resuelve. Primero, se acumula el juicio TEP-JDC 615 al diverso TEP-JDC 593, por ser este el más antiguo, debiendo glosarse copia certificada de los puntos resolutivos del presente fallo al juicio acumulado. Segundo, se desecha el juicio ciudadano por cuanto hace a José Isabel Hernández Jiménez en términos de la consideración tercera de la presente resolución. Tercero, se declara infundada la omisión reclamada por la parte actora en contra del Ayuntamiento de Tamiagua, Veracruz. Cuarto, se dejan sin efectos las medidas de protección decretadas mediante acuerdos de 27 de octubre y 24 de noviembre del año en curso. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano 613 de este año, promovido por Ciara Desyanir, Tienda Aces, quien se ostenta como consejera electa del Partido Acción Nacional en Veracruz, en contra de la resolución del juicio de inconformidad 52 del presente año, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional el pasado 23 de octubre, mediante la cual confirmó las providencias emitidas por el presidente nacional del Partido Acción Nacional con relación a la ratificación de la Asamblea Estatal de dicho partido en el estado de Veracruz. En el proyecto se propone desechar el juicio de defensa ciudadana por haber quedado sin materia, lo anterior debido a que la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio ciudadano 337 el año en curso, interpuesto por la misma actora, en contra de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional en el diverso juicio ciudadano 536 de este año. En ese sentido, dicha sala regional concluyó revocar la sentencia controvertida, así como la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional en el juicio de inconformidad 11 de esta anualidad y todos los actos emitidos con base en tal determinación. Tal efecto alcanza la resolución intrapartidista controvertida en el presente asunto, con lo cual se extingue el acto lesivo que se reclama, de ahí que en términos del artículo 371, fracción décima del Código Electoral, el presente medio de impugnación es improcedente al haber quedado sin materia. Enseguida, doy cuenta con el juicio ciudadano 630 de este año, promovido por Yolanda Lagunes López, quien se ostenta como militante del Partido Revolucionario Institucional, así como presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el estado de Veracruz, en contra de actos y omisiones de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del referido partido político, en específico en contra del presidente y secretario técnico de dicho Consejo Político Estatal, por actos que podrían constituir violencia política en razón de género. En el caso, se propone tener por no presentado el medio de impugnación, en virtud de que la actora se desistió del mismo, lo cual evidencia la voluntad de dar por terminada la pretensión buscada en la impugnación. En efecto, el desistimiento es una declaración de voluntad que se hace en un acto jurídico procesal por el que se ejerce el derecho que la parte actora tiene de renunciar al proceso y a sus pretensiones, constituyendo una manera de terminar la relación jurídica procesal existente, sin que el órgano jurisdiccional de que se trate se deba pronunciar sobre el fondo del asunto. En el caso, se actualiza el supuesto señalado al constar en auto el escrito signado por la actora, recibido el pasado 1 de diciembre en este tribunal, por el que manifiesta que se desiste de la acción objeto de la controversia por así convenir a sus intereses,
aunado a que acudió ante este órgano jurisdiccional a ratificar su escrito de desistimiento, según se advierte del acta de comparecencia de 1 de diciembre del año en curso, lo cual genera certeza que efectivamente es voluntad de la actora desistirse de la acción. En consecuencia, se propone tener por no presentado el medio de impugnación. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Adelante, magistrado Olivero. Muchas gracias, presidenta. Ahora sí, en relación con este asunto del 630, creo que es importante destacar que la propuesta que nos está formulando se refiere justamente a un tema de ejercicio de derechos político-electorales de las mujeres, en este caso, de una representante o de una directiva partidista. Y eso es lo que lo hace muy importante para mí, porque no solamente viene como ciudadana o simple militante del PRI, sino que viene como presidenta del Organismo Nacional de las Mujeres Priistas en el estado de Veracruz. Creo que en circunstancias ordinarias, presidenta, el trámite que se realizó sobre sobre el desistimiento y su ratificación es el correcto, es el que ordena el reglamento, el 143 del reglamento interior, y en todo caso correspondería entonces, pues al existir este cambio de situación jurídica, el desechamiento. Sin embargo, creo que en este caso, juzgando con perspectiva de género, desde luego, y que lo ha hecho en otras ocasiones el propio tribunal cuando está vinculado con la protección de intereses difusos de quienes vienen ante el tribunal. Entonces, me parece que en este caso tendríamos que atender a la jurisprudencia 10/2015 de la Sala Superior de rubro acción tuitiva de interés difuso. La militancia puede ejercerla para impugnar actos o resoluciones emitidos por los órganos intrapartidistas. La esencia de esta tesis es que todo afiliado, así como los órganos partidistas y sus integrantes, tienen derecho a exigir el cumplimiento de acuerdos y disposiciones vigentes al interior de los institutos políticos para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y reglamentaria. Y que esa circunstancia no solo se limita a su interés personal, sino que atiende a una facultad tuitiva de interés colectivo o difuso para impugnar las determinaciones que incidan en la exigibilidad de la normativa que rige en las relaciones partidistas. Además, ya tenemos nosotros casos, por ejemplo, en el RAP 11 y en el RAP 13, donde justamente hemos juzgado que no son procedentes los desistimientos cuando se trata de acciones tuitivas. Y creo que en este caso estamos ante esta circunstancia porque la actora viene también en su calidad de presidenta, insisto, del Organismo Nacional de las Mujeres Priistas del Estado de Veracruz, contra actos y omisiones de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del PRI, que podrían constituir violencia política de género en contra del accionante y de las mujeres militantes del PRI en el estado de Veracruz. Entonces creo, presidenta, que si hay una línea jurisprudencial muy clara de este tribunal a favor de proteger los derechos político-electorales de las mujeres, creo que esta sería una buena oportunidad para sentar un precedente en el que, derivada de una acción tuitiva, se supere el desistimiento que se está planteando y se analice el fondo del asunto, incluso si se considera que tendría que pronunciarse primero la instancia partidista. Y bueno, yo ahí en la sesión privada se lo comenté, se lo expresé, de que sería bueno dictar medidas de protección también de manera similar o de manera siguiendo un precedente sobre el Partido de Acción Nacional y en relación con el Comité Directivo Municipal de Misantla, donde ya dictamos estas medidas de protección a nivel de partidos políticos. De manera que en este caso, y de manera muy respetuosa, presidenta, es que de no atenderse bajo esta perspectiva de género
el tema que se está planteando y se supere el desistimiento planteado, pues no acompañaría la propuesta, por supuesto, con pleno reconocimiento a su profesionalismo. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Bueno, advierto que ya no existe otra participación al respecto. Secretario General, de acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido tome la votación de los... ¿Va a participar respecto al otro asunto? Sí, Presidenta, nada más de manera muy breve para señalar lo que ya anuncié al inicio de mis participaciones en los asuntos de mi ponencia, que emitiré un voto concurrente por el tema de la fundamentación en relación con la declaración de invalidez de los decretos 576 y 580 correspondientes a la reforma electoral en Veracruz. Es todo. Gracias. Gracias, magistrado. Bueno, nuevamente, Secretario General, de acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a usted y a los señores magistrados. Magistrado José Oliveros Ruiz. Gracias, secretario. Sí, en cuanto hace al JS 613 de este año, acompaño el proyecto y emitiré un voto concurrente. Y en el 630 me voy a apartar y emito un voto particular, por favor. Gracias. Magistrado Roberto Eduardo Seguel Aguilar. A favor en los términos. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos o mi propuesta. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto del juicio ciudadano 613 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos con la emisión del voto concurrente anunciado por el magistrado José Oliveros Ruiz en los términos de su intervención para que sea agregado a la sentencia. Sobre el proyecto del juicio ciudadano 630 de este año, le informo que ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado José Oliveros Ruiz, que ha anunciado la emisión de un voto particular en los términos de su intervención para que sea agregado a la sentencia. En consecuencia, en el juicio ciudadano 613 de este año se resuelve, único, se desecha el juicio de defensa ciudadana promovido por la actora. En el juicio ciudadano 630 de este año se resuelve, único, se tiene por no presentado el medio de impugnación promovido por Yolanda Lagunes López, quien se ostenta como militante del Partido Revolucionario Institucional, así como presidenta del Organismo Nacional de las Mujeres Priistas en el estado de Veracruz. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública de manera virtual, mediante sistema de videoconferencia a distancia, siendo las 15:17, se da por concluida la sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.